Se celebra un contrato y una de las partes luego lo incumple. La otra, la no incumplidora, lo resuelve. ¿Y qué pasa? ¿Qué efectos se producen? ¿Habrá que hacer restituciones? ¿Habrá que indemnizar? No necesariamente. Perfectamente posible que un contrato se resuelva y que no haya que efectuar ninguna restitución y no haya que resarcir. En realidad, el efecto esencial, el único efecto esencial de la resolución por incumplimiento es otro y todavía no lo mencioné. Te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental, Derecho de los Contratos. Soy Andrés Sánchez Herrero. Hoy vamos a hablar sobre los efectos de la resolución por incumplimiento. Este es el primero de los videos que dedico a esta temática. En primer lugar, voy a hablar sobre sus efectos en general. Luego me voy a referir al efecto extintivo y liberatorio. Y finalmente haré una introducción a su efecto restitutorio. Primera parte entonces, sobre los efectos de la resolución en general. La resolución por incumplimiento produce o puede producir estos efectos. Primero, extingue el contrato. En consecuencia, libera a las partes de cumplirlo. Efecto entonces extintivo y liberatorio. En segundo lugar, la restitución es otro. La resolución puede dar lugar a la restitución de las prestaciones. Se entregó una prestación, hay que devolverla. Si el contrato se resolvió, no hay título para conservarla. En tercer lugar, puede que la parte incumplidora deba resarcir a la no incumplidora los daños que haya sufrido por el incumplimiento y su secuela resolutoria. De los tres efectos que te marqué, el único efecto esencial es el primero: la extinción y liberación del contrato. La extinción del contrato y la liberación de las partes. Los otros dos, restitución, resarcimiento, son contingentes. Puede que sí, puede que no se den. En cuanto al primero, el efecto extintivo y liberatorio. ¿Qué es lo que hace la resolución? Y esto es lo esencial. La resolución extingue el contrato, lo hace ineficaz, pero es mucho más que extinguirlo, es una extinción retroactiva. Se desmantelan todos sus efectos para volver ¿a cuándo? A la fecha en que el contrato había sido celebrado. Entonces, como consecuencia de lo anterior, las partes quedan liberadas de cumplir las obligaciones, las ideas de ese contrato, en general, liberadas de cumplir el contrato, que podría tener otro tipo de efectos. Esta eficacia retroactiva está consagrada en el artículo 1079 del Código Civil y Comercial. Te lo leo. Excepto disposición legal en contrario, B. La resolución produce efectos retroactivos entre las partes. Este es el efecto esencial, como te decía. Pero claro, de este efecto esencial viene de la mano, aunque no necesariamente, un segundo efecto que es la restitución. ¿Por qué? Porque si la resolución fulmina al contrato, lo hace ineficaz y lo hace ineficaz retroactivamente, bueno, entonces todo lo que se haya cumplido de ese contrato en principio habría que también desmantelarlo. Es decir, habría que restituir las prestaciones de ese contrato que se han cumplido. La idea en general es que si se resuelve un contrato por incumplimiento, las partes, o al menos la parte no incumplidora, quede en la situación en la que se habría encontrado si el contrato no se hubiese celebrado. Entonces, si el contrato no se hubiese celebrado, no habría cumplido una prestación, luego hay que devolverle esa prestación. Es un ejemplo. A veces, la mera declaración de resolver el contrato, la mera resolución del contrato como efecto jurídico, ya alcanza para dejar a esa parte parada en la situación en la que hay que dejarla. Imagínate, se celebra una compraventa, conviene que todo el precio se pagará a los 30 días y que también a los 30 días se entregará la posesión del inmueble y se otorgará la escritura pública respectiva con la consiguiente transmisión del dominio. Supongamos que en la fecha señalada el comprador concurre, pero no lo hace el vendedor, que está así en mora, y luego el comprador resuelve el contrato por incumplimiento. ¿Qué hay que restituir? Nada, porque no se cumplió nada. ¿Qué hay que indemnizar? ¿Vamos a suponer que no sufrió un perjuicio? Nada. Es decir, que acá el mero acto del comprador de resolver el contrato ya lo deja parado en la situación en la cual estaba antes de que el contrato se celebrase. Bueno, con eso alcanza. Pero lo cierto es que muchas veces no es así
y que hace falta algo más. Hace falta algo más para ajustar a ese efecto en el orden normativo o de validez, la ineficacia del contrato, los hechos, las cosas que han ocurrido. ¿Qué es ese algo más? Bueno, por lo pronto, a veces hay que restituir. Entonces imaginemos que nuestro comprador ya había pagado al firmarse el boleto que comprometía a los 30 días de escriturar, entregar, había pagado un 15% del precio, ponele. Bueno, obviamente que si luego resuelve el contrato le van a tener que devolver el precio. Imaginemos que nuestro comprador a raíz de esto sufrió un perjuicio. Bueno, habrá que indemnizarlo. Entonces, son efectos, insisto, contingentes. En cuanto a la restitución, este efecto está consagrado en el artículo 1080 del Código Civil y Comercial. Te lo leo. Si el contrato es extinguido total o parcialmente por resolución, las partes deben restituirse en la medida que corresponda lo que han recibido en razón del contrato o su valor, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir y a lo previsto en el artículo siguiente. Es decir que, sí, efectivamente, la resolución puede dar lugar a obligaciones restitutorias a cargo de una o de ambas partes. Sin embargo, te decía, no es esencial. Como mínimo hay 3 supuestos en los cuales no habrá que restituir a pesar de que habrá resolución. Primer supuesto, ya te lo mencioné, es cuando no hay ninguna prestación cumplida. Entonces, si no se cumplieron prestaciones, ¿qué se va a restituir? Segundo, cuando habiendo prestaciones cumplidas quedan firmes porque se compensan. Te doy un ejemplo. Supongamos que hay un contrato de, no sé, franquicia. Se viene cumpliendo todos los meses. El franquiciado usa el método del franquiciante y usa la marca, y a su vez el franquiciante cobra las regalías. Recién al 9º mes la situación se complica, ponele que el franquiciado deja de pagar las regalías y entonces el franquiciante resuelve el contrato. Por ejemplo, bueno, los primeros 9 meses quedaron compensados. El uso y goce del método y la marca contra el pago de las regalías. Eso no hay que restituirlo. Después sí, el resto sí. O sea que acá tenemos una segunda excepción en la cual o no habrá restitución o no habrá restitución plena de las prestaciones que se han cumplido. Y en tercer lugar, tenemos la posibilidad de que intervenga un tercero subadquirente de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso eso también le va a poner una traba a la restitución. Imaginemos que era una compraventa, que el comprador recibe la cosa, se la vende a un tercero de buena fe y luego el vendedor resuelve el contrato por incumplimiento. En principio, el comprador debería restituir la cosa. Sin embargo, ese tercero de buena fe, al menos en muchos casos, va a estar protegido, va a estar blindado frente a la acción restitutoria del vendedor, en este caso. ¿Sí? Es decir que acá, bueno, vamos a ver que se va a producir otro tipo de restitución, pero no la restitución de la prestación en especie que debería haberse restituido. ¿Bien? O sea que, insisto, por eso es que no estamos frente a un efecto esencial. Volviendo al comienzo, el único efecto esencial derivado de la resolución es la ineficacia del contrato resuelto. La restitución y el resarcimiento pueden estar o no estar en función de las circunstancias del caso. Y si querés conocer más sobre la resolución por incumplimiento en particular o sobre los contratos en general, te invito a que veas los demás videos de mi canal.